¿Qué obtuviste de este acuerdo que querías? Bueno, conseguí prácticamente todo lo que queríamos. No tenemos ninguna amenaza con las tierras raras. Eso se acabó, completamente desaparecido. Tenemos enormes cantidades de dólares entrando porque tenemos aranceles muy altos, casi del 50%. Nunca tuvimos nada en cuanto a aranceles, aunque yo puse aranceles a China, pero Biden los dejó caducar al dar exenciones en casi todo, lo cual fue simplemente ridículo. Pero tenemos miles y miles de millones de dólares entrando y tenemos una muy buena relación. Quiero decir, tenemos una gran relación con un país poderoso. Y siempre he pensado que si podemos hacer acuerdos que sean buenos, es mejor llevarse bien con China que no hacerlo. Si no puedes hacer el tipo correcto de acuerdo, entonces no. Porque ya sabes, China junto con muchos otros países no están solos en esto. Nos han estafado desde el primer día. Nos han estafado muchísimo. Han sacado billones de dólares de nuestro país. Y ahora es todo lo contrario. Quiero decir, nos está yendo muy bien con China y espero que a ellos también les vaya muy bien con nosotros. Pero sí creo que es importante que China y Estados Unidos se lleven bien y nos llevamos muy bien en la cima. Sin embargo, esta guerra comercial estaba perjudicando a los estadounidenses. Quiero decir, nuestros agricultores de soja. China había dejado de comprar la soja. China estaba reteniendo esos materiales de tierras raras que se necesitan para todo, desde teléfonos inteligentes hasta la construcción de submarinos. ¿Cuál era el punto crucial? Quiero decir, ¿qué tan dura fue la negociación? Con el presidente Xi fue un daño temporal. Fue un daño porque yo estaba recibiendo mucho dinero de China. Nos estaba yendo muy bien contra China. Y de repente dijeron, ya sabes, tenemos que contraatacar. Así que usaron sus poderes. El poder que tienen es el de las tierras raras porque han estado acumulándolas y realmente cuidándolas durante un periodo de 25, 30 años. Otros países no lo han hecho. Ellos usaron eso contra nosotros y nosotros usamos otras cosas contra ellos. Por ejemplo, las piezas de aviones, eso es algo muy importante. Ellos tienen cientos de aviones Boeing, no les dábamos piezas. Ambos actuábamos quizá un poco irracionalmente, pero lo más importante que teníamos eran los aranceles al final. Dije, miren, si no abren su mercado, lo que vamos a hacer es imponer un arancel del 100%, además de lo que ya están pagando. Y tan pronto como dije eso, vinieron a la mesa de negociación. Nos reunimos en Corea del Sur, como vieron. Mucha gente lo vio. Y logramos un muy buen acuerdo. Y también fue bueno para ellos, eso espero. Quiero decir, quiero que sea bueno para ambas partes. Pero vamos a recibir cientos de miles de millones de dólares en forma de aranceles. Sabes, los aranceles son increíbles porque realmente nos dan gran seguridad nacional. Por ejemplo, cuando nos retiraron las tierras raras a nosotros y al resto del mundo, si no hubiéramos tenido aranceles para contraatacar, inmediatamente impuse un arancel del 100%, además de lo que ya estaban pagando. Y cuando hice eso, inmediatamente vinieron a la mesa de negociación. Sin los aranceles no habríamos tenido ese privilegio. No habríamos tenido eso, ¿verdad? Los aranceles nos dan seguridad nacional y gran riqueza. Usted habló sobre esos minerales de tierras raras. Por supuesto, según tengo entendido, alrededor del 90% provienen de China. Eso es así. En este momento, sí. En poco tiempo tendremos todo lo que necesitamos para nosotros mismos. ¿Sabe? Hemos implementado un programa de emergencia y lo tendremos en el plazo de un año. De aquí a un año o año y medio tendremos todo lo que necesitamos, sin importar qué tipo de amenaza se haga. ¿Cómo? ¿Cómo logramos eso? Porque hemos tomado el control. En primer lugar, usted vio las alianzas que hemos establecido con Japón, con Australia, con el Reino Unido, con prácticamente todos, francamente, y todos lo estamos haciendo juntos. ¿Sabe? Esto no era una amenaza contra Estados Unidos, en realidad era una amenaza contra el mundo. Así que el mundo entero se ha unido, creo que a nuestro pedido. Y las tierras raras, dentro de 2 años, dejarán de ser un problema. Lo único que China desea, pero no posee, son los semiconductores más avanzados del mundo. Eso es lo que tiene Estados Unidos. Las patatas fritas. Patatas fritas, así es. ¿Permitirás que el fabricante de chips Nvidia venda sus chips más avanzados a China? No. No haremos eso. ¿No está sobre la mesa? Dejaremos que ellos negocien con Nvidia. Nvidia es la empresa principal en el mundo para eso. Y dejaremos que negocien con Nvidia, pero no en lo que respecta a lo más avanzado. Lo más avanzado no permitiremos que nadie lo tenga, excepto Estados Unidos.
porque entonces ganarían la carrera ya. Bueno, no necesariamente la ganarían, pero sin duda tendrían una ventaja igual. En este momento estamos ganando porque producimos electricidad como nunca antes, permitiendo que las empresas generen su propia energía, una idea mía en la que nadie había pensado. Las grandes plantas que se construyen ahora también edifican sus propias generadoras junto a la principal. Y eso les da toda la electricidad que necesitan sin depender de una red antigua, que ya sabes, de 150 años de antigüedad, y la están generando ellos mismos, y luego venden cualquier exceso de electricidad a la red. Así que siempre nos beneficiamos. Pero lo más importante es que permite que las empresas avancen de inmediato. Estamos obteniendo aprobaciones en 2 o 3 semanas. Antes solía tomar 20 años y ahora estamos liderando la carrera de la IA por mucho. La estamos liderando por cifras que la gente ni se imagina. Ha sido realmente genial. Hemos sido muy ambiciosos al respecto. Mira, eso es el nuevo Internet. Eso es el nuevo todo junto. La carrera de la IA es algo muy importante. Señor presidente, usted acaba de negociar este acuerdo comercial de 1 año con China. Pero como usted sabe, los chinos piensan a 100 años. Ellos juegan a largo plazo. Incluso en nuestro propio territorio, nosotros También jugamos a largo plazo. Nuestras propias agencias de inteligencia dicen que los chinos han infiltrado partes de la red eléctrica estadounidense y sus sistemas de agua. Roban propiedad intelectual estadounidense e información personal de los estadounidenses. Han comprado tierras agrícolas estadounidenses. ¿Qué tan grande es la amenaza de China? Es como todos los demás. También somos una amenaza para ellos. Muchas cosas que mencionas, nosotros también se las hacemos. Este es un mundo muy competitivo, especialmente entre China y Estados Unidos. Siempre los vigilamos y ellos nos vigilan a nosotros. Mientras tanto, creo que nos llevamos muy bien y creo que podemos ser más grandes, mejores y más fuertes, trabajando con ellos en lugar de simplemente eliminarlos. En la economía, ellos pueden producir cosas que nosotros no queremos producir porque realmente no nos conviene. Fabricar ropa interior, fabricar esto, ya sabes, ciertas cosas, no queremos hacer eso. Y podemos comprarlas a bajo costo en otros lugares del mundo, mientras que nosotros podemos liderar el mundo en inteligencia artificial, chips y muchas otras cosas. Dentro de 2 años tendremos el 40 o 50% del mercado de chips. ¿Qué está pasando? Las empresas más grandes están dejando Taiwán. Están viniendo a Estados Unidos por los aranceles. Si no tuviéramos aranceles, no lo estarían haciendo. ¿En cuántos años crees que estaremos produciendo? Creo que en 2 años empezaremos a abrir plantas y tendremos una porción muy significativa del mercado de chips. Ahora mismo casi no tenemos nada. Deberíamos haber tenido el 100%. Si hubiéramos tenido presidentes que supieran algo de negocios o supieran lo que estaban haciendo, porque francamente no lo sabían, perdimos el 50% de nuestro negocio automotriz. Todo está regresando. Perdimos el 100% de los chips. Sabes, antes todo era Intel y otras compañías. Y lo que pasó fue que otros países vinieron y nos robaron el negocio de los chips y no cobramos aranceles. Si hubiéramos cobrado, digamos, un arancel del 100%, ninguna de esas empresas se habría ido, pero todas se fueron. Ahora todas están regresando, Nora. Porque la única manera de evitar los aranceles es construir en nuestro país. Si construyen en nuestro país, hacen su planta y fabrican su producto aquí, entonces es algo muy sencillo. No tienen que pagar ningún arancel. Y eso es lo que quieren hacer. Así que, en lugar de cobrarle a alguien un arancel del 100% y permitir que fabriquen su producto fuera, ellos vienen y lo hacen aquí. Y por eso es que ahora mismo se están invirtiendo 17 billones de dólares en Estados Unidos. Solo para que vean lo grande que es la mayor cantidad de la historia por mucho. Ningún otro país ha visto algo parecido. La administración Biden en 4 años hizo menos de 1 billón. Nosotros tenemos 17 billones, más de 17 billones de dólares en este momento. Y yo estoy en mi 9º mes. Cuando terminemos, creo que tendremos más de 20 billones de dólares invertidos en Estados Unidos o por invertirse allí. Estados Unidos, ¿cómo afecta eso al trabajador? Por los empleos, porque están construyendo fábricas. Estamos trayendo de vuelta la industria automotriz a nuestro país. Perdimos el 58% del negocio de fabricación de automóviles a manos de otros países. Sabes, solíamos ser los reyes del automóvil y de la fabricación de automóviles, y ahora ya no somos realmente los reyes, ¿sabes? En 1 año y medio, 2 años,
vamos a volver a ser los reyes. Por ejemplo, también estuve en Japón, como sabes, y en Corea del Sur. Las empresas japonesas están invirtiendo miles de millones de dólares en la construcción de plantas automotrices en Estados Unidos. Si yo no hubiera sido elegido, estaríamos perdiendo todos estos empleos. Estaríamos perdiendo mucho más de la industria automotriz. No estaríamos en nada con los chips. El país habría estado en bancarrota y más personas en asistencia social. Ellos habrían ampliado la asistencia social y olvidado lo demás. Ahora estamos construyendo un país que va a ser muy fuerte. No sé si viste las últimas cifras en cuanto a empleo. Son todos empleos no gubernamentales, no solo del gobierno. Los empleos gubernamentales son fáciles. Yo podría hacer lo que quisiera de inmediato con ellos. Diría, sumemos 1 millón de empleos gubernamentales. Y ustedes dirían, qué cifras maravillosas. No significan nada. Estamos generando empleos a un nivel que nadie ha visto antes. Pero cuando todas estas plantas que actualmente están en construcción y que estarán en construcción cuando se abran, tendremos una economía como nuestro país nunca antes ha visto, la economía más fuerte del mundo. Nos va muy bien. Por cierto, la bolsa acaba de alcanzar un máximo histórico, justo a tiempo para tu programa. Nos va muy bien. Puedo preguntarle, señor presidente. Bien. En ese momento, sin embargo, cuando el mercado de valores va bien, eso no afecta a todos. No todos están invertidos en mercado de valores. Pero los precios de los comestibles han subido. No, la gente tiene planes 401K. Sus planes 401K son el doble de lo que eran hace un año. Pero para las personas que no tengo Planes 401K, o no invertido en el mercado de valores, pero han visto subir los precios de alimentos por la inflación. No. estás equivocado. Subieron con Biden. Ahora mismo están en declive. Aparte de la carne de res, en la que trabajamos y podemos vender rápido. En cuanto a la carne de res, los ganaderos han sufrido mucho durante 30 años por lo que hice. A los ganaderos les ha ido bien, pero con eso el precio de la carne subió un poco. Vamos a bajar precio carne pronto. ¿Será muy bueno? Igual que los huevos. Cuando asumí el cargo, los huevos costaban el doble, triple o hasta 4 veces más que antes. Esto fue culpa de Biden. Todos estos problemas los causó Biden, incluso la gente que entró a nuestro país desde cárceles. Es decir, fueron liberados de la cárcel, fueron liberados de instituciones mentales y enviados a nuestro país. Estos problemas los causó Biden. Teníamos una frontera abierta, ahora tenemos una frontera que está cerrada, salvo que se permite la entrada a quienes deben hacerlo legalmente. Sí quiero hablar de inmigración y otros asuntos internos, pero si pudiéramos centrarnos en China un momento. Un posible punto de fricción con China, probablemente el punto de fricción más importante con China en los próximos años, es la cuestión de Taiwán. El ejército chino está invadiendo las rutas marítimas, el espacio aéreo y el ciberespacio de Taiwán. Sé que usted ha dicho que Xi Jinping no se atrevería a actuar militarmente contra Taiwán mientras usted esté en el cargo. Pero ¿qué pasaría si lo hace? ¿Pedirías productos estadounidenses, fuerzas para defender Taiwán? Lo sabrá si sucede. Y él comprende la respuesta a eso. ¿Por qué no decirlo? Este tema ni siquiera surgió ayer. Él nunca lo mencionó. La gente se sorprendió un poco de que nunca lo mencionara porque lo entiende y lo entiende muy bien. ¿Te importa si pregunto cuando dices que él lo entiende? ¿Por qué no comunicarlo al resto? ¿Qué entiende él? Porque No puedo revelar mis secretos. No quiero ser uno de esos tipos que te dice exactamente lo que va a pasar si algo sucede. El otro lado lo sabe, pero no soy alguien que te cuenta todo solo porque me haces una pregunta, pero ellos entienden lo que va a suceder. Y él lo ha dicho abiertamente, y su gente lo ha dicho abiertamente en reuniones. Nunca haríamos nada mientras el presidente Trump sea presidente, porque conocen las consecuencias. menos de una hora antes de su reunión con el presidente Xi, usted publicó en las redes sociales que instruyó al, cito, Departamento de Guerra para que comenzara a probar nuestras armas nucleares de inmediato. ¿Qué quiso decir con eso? Bueno, tenemos más armas nucleares que cualquier otro país. Creo que deberíamos hacer algo respecto a la desnuclearización. Y de hecho hablé de eso tanto con el presidente Putin como con el presidente Xi. Tenemos suficientes armas nucleares para destruir el mundo 150 veces. Rusia tiene muchas armas nucleares y China tendrá muchas.
Ellos tienen algunas, tienen bastantes. Así que, ¿Por qué necesitamos probar nuestras armas nucleares? bueno, porque tienes que ver cómo funcionan. Sabes, realmente tienes que hacerlo. Y la razón por la que hablo de pruebas es porque Rusia anunció que iban a hacer una prueba. Si te fijas, Corea del Norte está probando constantemente. Otros países están haciendo pruebas. Somos el único país que no hace pruebas y no quiero ser el único país que no las hace. ¿Estás diciendo que después de más de 30 años, Estados Unidos va a empezar a detonar armas nucleares? Lo que digo es que vamos a probar armas nucleares como hacen otros países, sí. Pero el único país que está probando armas nucleares es Corea del Norte. China y Rusia, no. No. Rusia está realizando pruebas de armas nucleares. Mi entendimiento, China los está probando. Simplemente no lo sabes. eso sin duda sería una noticia muy importante. Según tengo entendido, lo que hizo Rusia recientemente fue probar, básicamente, los sistemas de lanzamiento de armas nucleares, esencialmente misiles, lo cual nosotros también podemos hacer, pero no con armas nucleares. Rusia está haciendo pruebas y China también, pero no lo comenta. Sabes, somos una sociedad abierta. Somos diferentes. Nosotros hablamos de eso. Tenemos que hablar de eso porque si no, ustedes lo van a reportar. No tienen periodistas que vayan a escribir sobre ello. Sí, lo hacemos. No, vamos a hacer pruebas porque ellos hacen pruebas y otros hacen pruebas. Desde luego, Corea del Norte ha estado realizando pruebas. Pakistán ha estado realizando pruebas. Entiendo que no se trata de armas nucleares. Corea del Norte sí, pero no tiene armas nucleares. Armas, pero no van a contarte. Y ya sabes, por muy poderosos que sean, este es un mundo muy grande. No necesariamente sabes dónde están realizando las pruebas. Ellos prueban muy bajo tierra, donde la gente no sabe exactamente qué está pasando con la prueba. Sientes una pequeña vibración. Ellos prueban y nosotros no probamos. Tenemos que probar. Y Rusia hizo, ya sabes, una especie de amenaza. El otro día cuando dijeron que iban a hacer ciertos tipos de pruebas a un nivel diferente. Pero Rusia prueba. China también prueba. Y nosotros también vamos a probar. Así que vamos a hacerlo. ¿No tiene sentido de alguna manera? Sabes, fabricas armas nucleares y luego no las pruebas. ¿Cómo vas a hacer eso? ¿Cómo vas a saber si funcionan? Tenemos que hacerlo. No necesitamos probar nuestras armas nucleares. Según expertos, son las mejores del mundo. Según yo, tenemos las mejores. Y fui yo quien las renovó y las construyó durante un periodo de 4 años. Y odié hacerlo porque la capacidad destructiva es algo de lo que ni siquiera quieres hablar. Pero si otras personas van a tenerlas, nosotros también vamos a tener que tenerlas. Y si las tenemos, tenemos que probarlas. De lo contrario, realmente no sabes cómo van a funcionar. Y no queremos usarlas nunca. Y mientras tanto he resuelto 8 guerras. Eliminé 8 guerras. Tuve 8 guerras. Traje una pequeña lista para ti, si quieres verla. Pero tomé 8 guerras y las detuve durante un periodo de 8 meses. Durante 8 meses antes del 9º mes, detuve 8 guerras. La única en la que aún no he tenido éxito, y eso sucederá, es Rusia-Ucrania, que en realidad pensé que sería la más fácil porque tengo una muy buena relación con el presidente Putin. Pero ahora nos respetan de nuevo como país y así es como he podido detener las guerras. También las detuve por cuestiones comerciales. ¿Quién es más difícil de tratar, Vladimir Putin o Xi Jinping? Ambos son duros, ambos son inteligentes, ambos, mira, los dos son líderes muy fuertes. Son personas con las que no se debe jugar. Son personas a las que hay que tomar muy en serio. No entran diciendo, oh, no es un día hermoso. Mira qué bonito brilla el sol. Es tan agradable. Son personas serias, son líderes duros e inteligentes. Y hablando de eso, mencionas a Ucrania. En agosto, quiero decir, le diste la bienvenida a Vladimir Putin en Alaska con alfombra roja. Pero ha habido... Bueno, yo extiendo la alfombra roja a todo el mundo. Pero no ha habido alto el fuego. No. No existe. ¿Te está ignorando? Porque heredé un país donde él cree que está ganando. Esa fue una guerra que nunca habría ocurrido si yo hubiera sido presidente. Entonces, ¿Por qué Putin no pone fin a esta guerra? Pero Nora, esa era la guerra de Joe Biden, no mi guerra. Heredé esa estúpida guerra. Eso no debería haber sido una guerra. Eso nunca habría pasado si yo fuera presidente. Y por cierto, durante 4 años no sucedió. Nunca hubo ni siquiera una duda. Luego las elecciones fueron manipuladas y robadas. Y de repente los ves formándose en la línea. Y ahora regreso y también voy a resolver ese problema. Pero traje, quiero decir, solo una pequeña lista de mira esto, guerras. ¿Cuántas resolví? Camboya, esto es Camboya,
Tailandia, Kosovo, Serbia, Congo, el Congo y Ruanda, Pakistán e India. Esa iba a ser una buena. Derribaron 7 aviones. Israel e Irán. ¿Has oído hablar de esa? Egipto y Etiopía. Esa es otra buena. Etiopía construyó una gran represa donde no hay agua que vaya al Nilo. Armenia y Azerbaiyán, y si miras Israel y Hamas, que es, ya sabes, una situación bastante complicada. Pero va a ser... Quiero hablar de eso. ¿Y te has autodenominado el presidente de la paz? Bueno, creo que lo hice bastante bien. Resolví, esos son 8 de las 9 guerras que resolví. Sé cómo las resolví. Dije, en muchos casos, en el 60%, dije, si no dejan de pelear, voy a poner aranceles a ambos países y no van a poder hacer negocios. ¿Por qué no está funcionando eso con Putin? Sí está funcionando con Putin, creo. Hice algo diferente con él porque, para empezar, no hacemos muchos negocios con Rusia. Sabes, él no es como alguien que nos compre mucho por tonterías. Y creo que le gustaría hacerlo. Creo que quiere venir, comerciar con nosotros y ganar mucho dinero para Rusia. Creo que eso es genial. Eso me gusta. ¿Crees que lo lograremos en un par de meses? Creo que lo vamos a lograr, sí. Creo que realmente quiere hacer negocios con Estados Unidos, pero sí funcionó con India, y sí funcionó con Pakistán, y sí funcionó con el 60% de esos países, te lo puedo decir. Si no fuera por los aranceles y el comercio, no habría podido cerrar los acuerdos. Pero me detuve. Por ejemplo, India hace muchos negocios con nosotros. Iban a la guerra, iban a tener una guerra nuclear con Pakistán. El primer ministro de Pakistán se levantó el otro día y dijo, si Donald Trump no se hubiera involucrado, ahora mismo habría millones de personas muertas. Esa era una guerra terrible. Estaba a punto de comenzar. Cerraron aeropuertos por todas partes. Iba a ser una guerra muy mala. Y les dije a ambos, si no llegan a un acuerdo rápido, no van a hacer ningún negocio con Estados Unidos. Y mantienen muchos negocios con Estados Unidos. Y ambos fueron grandes líderes. Llegaron a un acuerdo y detuvieron la guerra. Esa habría sido una guerra terrible. Habría sido una guerra nuclear. Y si queremos seguir hablando de política exterior, pasemos a nuestro hemisferio. Se han encontrado al menos 8 embarcaciones en el Caribe, destruido por los EU militar. Afortunadamente. Y ahora el USS Gerald Ford, el portaaviones más grande del mundo, se dirige al Caribe. ¿Vamos a entrar en guerra contra Venezuela? Lo duro, no me parece. Pero nos han tratado muy mal, y no solo con las drogas. Han traído a nuestro país a cientos de miles de personas que no queríamos. Gente de las cárceles vaciaron sus prisiones en nuestro país. También, si lo miras, vaciaron sus instituciones mentales y sus manicomios en Estados Unidos de América. Porque Joe Biden fue el peor presidente en la historia de nuestro país. Tuvimos la peor inflación, tuvimos la peor gravedad, pero lo peor que hizo fue permitir que millones de personas entraran a nuestro país. Que en muchos casos eran criminales, asesinos. 11.888 asesinos fueron dejados entrar a nuestro país. Venezuela dejó entrar a muchas de esas personas, pero venían de todo el mundo. Esto no es solo Venezuela, venían de todo el mundo. Nosotros, vamos a hablar de eso. Y lo que él le hizo a nuestro país nunca debe ser olvidado. Él tenía un proceso de frontera abierta. Y la gente entraba, y no estoy discriminando contra los tatuajes, pero la gente venía con tatuajes por toda la cara y les decían, adelante, adelante, adelante. Dejaron entrar a personas que nunca debieron haberlo hecho. Venezuela vació sus prisiones en los Estados Unidos de América. Y cada uno de esos botes que ves derribados, y estoy de acuerdo en que es algo terrible, pero cada uno de esos botes mata a 25,000 estadounidenses. Cada bote que ves que es derribado mata a 25,000 personas por las drogas y destruye familias en todo nuestro país. Hablaremos de inmigración en un momento, pero solo quiero hablar sobre la magnitud de la operación militar alrededor de Venezuela, porque se ha descrito como el equivalente a usar un soplete para cocinar un huevo en 60 minutos. Se trata de detener, bueno, yo no. Creo que sí. Mirar. Pero permítanme preguntarles, ¿se trata de detener el narcotráfico o se trata de deshacerse del presidente Maduro? No, esto trata de muchas cosas. Este es un país que permitió que sus presos fueran vaciados en nuestro país. Para mí eso sería casi lo principal, porque tenemos otros países. No necesitamos avena para lograr eso. Mira, México ha sido muy malo con nosotros en cuanto a las drogas, ¿de acuerdo? Muy malo. Ahora tenemos una frontera cerrada. Probablemente hayas notado que durante 5 meses seguidos han tenido 0.
Piensa en esto, 0 personas entrando a nuestro país por nuestra frontera sur. Y eran millones de personas al año, hace poco más de un año. Millones de personas al año entraban a nuestro país totalmente sin control, sin ser investigadas. No teníamos idea de quiénes eran. Y nunca vamos a dejar que eso vuelva a suceder. Eso es lo que hizo de Biden el peor presidente. ¿Sabes por qué? La inflación ya la he solucionado. Tuvimos la peor inflación en la historia de nuestro país y ahora no tenemos inflación. Es un 2%. Es la inflación perfecta. ¿Qué lo hizo tan malo? Bueno, la politización de las fuerzas del orden, todo eso. Mira, fue malo en todos los sentidos. Pero lo peor que hizo fue permitir que millones y millones y millones de personas entraran a nuestro país sin ser investigadas, sin control alguno. Y eran criminales, eran asesinos, eran narcotraficantes, eran personas de cárceles y personas de instituciones mentales. Has tenido éxito en inmigración. Hablaré de eso pronto, sobre Venezuela. Gran éxito. En particular sobre Venezuela. ¿Están contados los días de Maduro como presidente? Yo diría que sí, sí, creo que sí. ¿Y es cierto lo de los posibles ataques terrestres en Venezuela? No te diga eso. O sea, no digo que sea verdad o mentira, pero no me inclinaría a decir que yo haría eso. Pero es que no hablo con ningún periodista sobre si voy a ir a la huelga o no. No voy a... Ya sabes, eres una reportera maravillosa, muy talentosa, pero no te voy a decir qué voy a hacer con Venezuela, si es que lo voy a hacer o si no lo voy a hacer. ¿Por qué necesitamos un portaaviones y un grupo de ataque? Tiene que estar en algún lugar. Está bien. Es uno grande. Eso lleva a la sugerencia de que el ejército de Estados Unidos está planeando una operación más grande que involucra a Venezuela. Bueno, no vamos a permitir que países bueno, ya sabes, son países de todo el mundo que vienen, sabes, vienen del Congo, donde acabamos de resolver esa guerra, pero vienen del Congo, vienen de todas partes del mundo. No solo vienen de Sudamérica, sino que la situación en Venezuela en particular ha sido muy mala. Tienen pandillas, Tren de Aragua. ¿Has oído hablar de ello alguna vez? De la banda más despiadada del mundo. Les cortan las manos y llaman a la policía. ¿Sabes? Llaman a la policía y te preguntan, ¿llamaste a la policía? Sí, lo hice. Te llevaste mi apartamento. Vives en mi edificio. Te llevaste mi apartamento. Le cortaron la mano. No vuelvas a llamar a la policía. Estos son animales. Un momento. Y vinieron de Venezuela. La peor pandilla, probablemente la peor pandilla, la pandilla más despiadada del mundo. ¿Y sabes lo que hice en Washington, D.C.? Teníamos muchos. Yo me encargué del asunto. Se han ido. Washington, D.C. ahora mismo es un lugar muy seguro, como debe ser. Washington, D.C., antes de que yo llegara, era casi como la capital mundial del crimen. Es la capital de este país. Para mí es la capital del mundo. Ya ves cómo me tratan. Voy a Japón, voy a Corea del Sur, voy a cualquier lugar al que vaya. ¿Y sabes cómo lo llamo? Respeto por nuestro país. A Biden no lo trataron así. Cuando Biden fue allí, para empezar, casi no fue a ningún lado. No podía salir de su habitación. Pero a Biden no lo trataron así. No tenían ningún respeto por Biden, tropezando y cayéndose, subiendo las escaleras hacia un avión 3 veces. Quiero decir, este es un hombre que nunca debió haber sido presidente. Esta fue una elección amañada y tenemos que volver. También tenemos que llegar al fondo de eso, porque no queremos que eso vuelva a suceder nunca más. ¿Ves lo que está pasando? No queremos que eso vuelva a suceder nunca más. Mira lo que le pasó a nuestro país por tener a Biden como presidente. Nuestro país se fue al infierno y si hubiéramos tenido un par de años más, si Kamala hubiera ganado la elección, nuestro país ahora mismo estaría acabado. Era un país muerto. Y ahora tenemos el país más pujante de todo el mundo. Tenemos el mercado de valores más fuerte. Todos quieren venir aquí. Hace un año éramos un país muerto. Ahora mismo tenemos el país más pujante de todo el mundo. Piensa en eso. Y logré eso en 9 meses. Y solo va a mejorar. Hablemos de Israel. Lograste sacar a los rehenes israelíes restantes de Gaza. Lograste negociar un alto el fuego, por frágil que sea. Esos son logros importantes. No es frágil, es muy sólido. Quiero decir, se habla de Hamás, pero Hamás podría ser eliminado de inmediato si no se comportan. Ellos lo saben. Si no se comportan, serán eliminados de inmediato. ¿Cómo logras que Hamás se desarme? Si quiero que se desarmen, lograré que se desarmen muy rápido. Serán eliminados. Ellos lo saben. No lo olvides, dijiste. Conseguí a los rehenes que quedaban. Saqué a todos los rehenes.
Pero siempre dije, los últimos 10 o 20 iban a ser difíciles. Pero nosotros también fuimos duros y los dejaron salir a todos. ¿Fuiste duro? Y ahora, por cierto, también están recuperando muchos de los cuerpos. Sabes, muchos de los padres, es muy interesante, eran las personas que perdieron a su hijo. Sabes, en su mayoría hijos, pero también hijas. En algunos casos sabían que estaban muertos. Sabes que ellos estaban tan ansiosos o incluso más ansiosos de sacar a su hijo, aunque sabían que era un cuerpo con el que estábamos tratando, que las personas que tenían un hijo vivo y respirando, que sabían que estaba vivo, aunque apenas, porque la forma en que vivían era tan horrible. Y viste, ayer salieron 4 más. Vamos a sacarlos también. En muchos casos están enterrados. Ellos enterrados bajo los escombros, pero prácticamente sabemos dónde estaban. Pero no saqué solo a los 20. Saqué a todos los rehenes. Tú. Presionaste al primer ministro israelí para hacer este acuerdo, para lograr un alto el fuego, para disculparse con Qatar. ¿Puedes presionar a Bibi Netanyahu para que reconozca un Estado palestino? Sí, está bien. Está bien. Mira, es un primer ministro en tiempos de guerra. Trabajé muy bien con él. Sí, o sea, empújalo un poco, de una forma u otra. Creo que hice un gran trabajo presionándolo. Es un tipo muy talentoso. De hecho, es una persona a la que nunca habían presionado antes. Ese era el tipo de persona que necesitabas en Israel en ese momento. Era muy importante. No creo que lo traten muy bien. Está siendo juzgado por algunas cosas y no creo que lo traten muy bien. Creo que deberíamos, ya sabes, involucrarnos en eso para ayudarlo un poco, porque me parece muy injusto. Lo hice, lo presioné. No me gustaron ciertas cosas que hizo. ¿Y viste qué? Lo que hice al respecto. También me detuve, ya sabes, le dimos duro a Irán y luego era momento de parar y paramos. Irán quiere llegar a un acuerdo. Ellos no lo dicen. Probablemente no deberían decirlo. Ningún buen negociador lo haría, pero Irán realmente quiere llegar a un acuerdo. La clave para la paz en Medio Oriente, yo logré la paz en Medio Oriente. Durante 3000 años no pudieron hacerlo. Yo lo hice. Y lo hice con algunos socios muy buenos en Israel. Pero la clave para la paz en Medio Oriente fue golpear con fuerza su potencial nuclear. Cuando nosotros con esos hermosos bombarderos B-2 acabamos de ordenar 20 completamente nuevos, los más modernos y los mejores, pero con esos hermosos B-2, cuando entraron allí y destruyeron por completo ese, ya sabes, posible sitio de armas nucleares, en realidad eran 2, y cada misil impactó en cada conducto de ventilación, ¿sabes? Tenían que bajar por un conducto de ventilación. Cada uno de ellos dio en su objetivo. Recuerdo que las noticias falsas CNN dijeron, bueno, tal vez no fue tan potente o tan bueno como pensábamos. No, en realidad fue mucho, resultó que fue incluso mejor. Sabes, la Agencia de Energía Atómica dijo que el impacto fue incluso más fuerte de lo que nadie jamás pensó que fuera posible. Si estás obteniendo valor de este video, solo le pido que le dé like, lo comparta y se suscriba al canal si aún no lo ha hecho.